Con el permiso de ustedes, iniciaré pues la clase correspondiente. Entonces, para dar un primer acercamiento, voy aquí a hacer alusión al tema de la unidad 1 con relación al modelamiento de sistemas, ¿vale? Y voy a retomar este último ejercicio y lo voy a retomar rápidamente porque ya lo solucionamos, pero lo vamos a llevar hoy, el día de hoy, a Mabla, como habíamos pues acordado nosotros. Entonces, según los contenidos curriculares de la unidad 1, vamos a ver modelamientos de sistema y acciones de control. Entonces, el ideal es que ustedes muy pilosos, que se sientan bien, que si existe alguna incidencia, duda, comentario, estoy para ustedes de la mejor manera. Entonces, voy a mostrar acá, voy a crear una pizarra rápidamente, listo, y dicha pizarra voy a mostrar acá en mi pantalla, como lo pueden observar. ¿Sí lo pueden observar? No, creo que no. Perdón, aquí voy a mostrar en mi pantallita, mis chicos, voy a compartir, ahí creo que sí, ya pueden ver mi pantalla, ven la pantalla del Jamboard. Igual les voy a compartir en este momento el enlace para que lo puedan ver y pues también se los envío aquí por el chat, ¿listo? Para que ustedes puedan eh, visualizar. Entonces ya voy rápidamente, ya voy a recordar acá rápidamente la tabla del dominio real contra el dominio imaginario, o más que imaginario, el dominio de Laplace, listo, donde R es igual a R en ambos casos, C es equivalente a 1 sobre CS y L es equivalente a L por S, donde S es la variable compleja de Laplace. Entonces, en este caso, yo lo que voy a hacer, muchachos, es recrear rápidamente nuestro circuito de carga del condensador. No quiero demorarme tanto en el tema porque hoy quiero mirar otro tipo de elementos. Y aquí tengo mi resistencia y mi condensador. Entonces, vamos acá a ver, a recordar que este es el voltaje de entrada con respecto al voltaje de salida, que recordemos que una función de transferencia es equivalente a la salida con respecto a la entrada. ¿Listo, muchachos? ¿Se está cortando mucho la llamada, muchachos, para todos? Espérenme, de pronto yo me quito estos auriculares. Quiero que por favor me hable alguno para poderlos escuchar. Y también esperen, configuro nuevamente esto para que los auriculares de salida sean por defecto acá. Entonces, no sé si ustedes me puedan eh, hablar alguno. Si me escuchan bien, ya me escuchan mejor. Sí, Sí, profesor, profe. Listo, entonces eran como mis auriculares el problema. Me los voy a quitar, ¿les parece? Y continuamos. ¿Estamos bien? ¿Ahora sí me escuchan bien? Sí, señor. Listo, vale, mis chicos. Entonces, continúo en el proceso. Entonces, recordemos que nuestra función GDS es una función de transferencia donde vamos a ver relacionado una salida con respecto a la entrada. En este caso, el voltaje de salida con respecto al voltaje de entrada. Entonces, declaramos que tenemos el nodo de salida, el nodo out, y tenemos el voltaje del nodo out y el voltaje del nodo de entrada, que ya conocemos en este caso. El voltaje del nodo de entrada y que no conocemos la ecuación que se rige alrededor del nodo de salida. Donde cuando hablábamos del nodo de salida, ¿sí o no? Era equivalente a tener AB out menos B in, hijo de madre, ese quedó feo, menos B in sobre R más B out sobre 1 sobre CS. Y esto es equivalente a 0. Decíamos que distribuíamos rápidamente el denominador a los numeradores y que aquí hacíamos productos de extremos sobre productos de medios.
y que la ecuación del nodo de salida era equivalente a tener a B out sobre R menos B in sobre R más B out multiplicado por CS, y eso es igual a 0. Y que aquí decíamos que esta expresión que está en este espacio punteado, que está restando, pasa al otro lado de la igualdad a sumar, y aquí nos quedarían dos coeficientes del mismo valor donde utilizaríamos factor común. Entonces diríamos acá que B out es factor común de 1 sobre R más CS. Y ese quedó feo también. Perdón que hoy no estoy con los mejores pulsos. Y esto va a ser igual a BI sobre. Entonces hacíamos multiplicaciones de extremos. ¿Sí o no? Y esto es lo mismo que tener un 1 acá, entonces tendríamos. En este caso, bueno, miramos si estamos grabando la pantalla que es. Sí, estamos grabando la pantalla que es. En este caso tendríamos que B out es factor de 1 más RCS sobre R. Y esto va a ser igual a B in sobre R. Habíamos dicho que cuando existía una expresión multiplicando en ambos lados de la igualdad, ya sea en el numerador igual que en el denominador, podríamos cancelar. Entonces nos va a quedar toda esta expresión de arriba que pasa a dividir y toda la expresión del BIN pasa a dividir también. Entonces vamos a tener acá que B out sobre BIN va a ser igual a 1 sobre RCS más 1. ¿Listo? Y que vamos a corroborar si en realidad nuestro condensador, como funciona en el tiempo real, se carga a los 5 taos. O sea que si yo colocara una resistencia de un ohmio y una resistencia y un condensador, perdón, de un faradio, tendríamos que decir que ¿cuánto es equivalente el tau? ¿Me dicen? Chicos, ayúdenme. La resistencia por la corriente. No por el condensador, papá, no por la corriente. Recuerda que aquí no hay corriente, sino elementos pasivos. Entonces, ¿cuánto nos daría el tau? 1. 1, muchachos, o sea que nos daría un segundo, ¿sí o no? O sea que en cuántos segundos se cargaría el condensador. 5. En 5, muchachos, muy bien. Entonces, ténganlo presente que la carga en este caso sería igual a 5 segundos. Entonces, ya nos vamos a ir a MATLAB y vamos a mirar, digamos que todo cómo se debe llevar allá. Entonces, les pido por favor en 2 minuticos abrimos MATLAB y continuamos para poder hacer, digamos que la expresión en tiempo real. Recuerden que la expresión nos dio 1 sobre RCS más 1. Esa es la función de transferencia de carga del condensador del voltaje de salida con respecto al voltaje de entrada. Entonces, en 2 minuticos nos vemos mientras que ustedes abren MATLAB. ¿Listo? Bueno, mis chicos, entonces continuamos. En este momento, pues les voy a mostrar MATLAB, como lo pueden ver en pantalla. Si lo pueden ver en pantalla, ¿me confirman, por favor? Sí, señor. Listo, chicos. Entonces, vamos a hacer una revisión importante previamente a trabajar en MATLAB. Entonces, lo primero que ustedes deben conocer son las cuatro regiones de trabajo importantes de MATLAB. Entonces, en la parte lateral izquierda, o bueno, en algún lugar, porque normalmente esto lo organiza uno como quiera,
encuentran el directorio de trabajo. Entonces, lo primero que usted debe hacer es que por defecto el software arranca y muestra la carpeta bin, que es el lugar de registro de instalación y ejecución de MATLAB. Lo primero que usted debe hacer es ubicarse acá en este icono que dice buscar folder, y mi recomendación es hacer un folder siempre para trabajar en MATLAB. MATLAB genera muchos archivos y complementos, pero MATLAB, lo más recomendable, muchachos, es que se cree una carpeta. Yo voy a llamarla hoy modelamiento básico. No me está dejando. Basic. Listo. Y dentro de modelamiento, que la voy a seleccionar, ya automáticamente vean que aquí cambia la dirección y mi folder queda vacío. Entonces, lo primero que usted siempre debe tener en consideración es que el folder el folder de trabajo debe estar en un lugar distinto de la raíz. Es lo primero que usted debe tener en cuenta. Ahí les cuento, esta puede ser una pregunta que salga en el parcial porque muchos de ustedes se equivocan. Profe, no pude, profe, no me corrió el software, profe. No, entonces, eso es lo primero, porque MATLAB no deja correr ningún ejecutable eh, sobre su propia raíz de instalación. Entonces, ¿es claro para todos, muchachos? ¿Hay alguna pregunta por el momento? Buenas noches, profe. Sí, buenas noches, cuéntame. Profe, qué pena, es que yo acabé de llegar de trabajar y pues venía en moto, profe. Para saber. acaba de entrar, profe. Bienvenidos, no hay problema, ahí seguimos, tranquilos. No hay ningún inconveniente, mis chicos. Entonces, háganle, por favor. Entonces, les decía, entonces lo primero es que el folder de trabajo debe ser en un lugar distinto del de la raíz. Recomendable cada proyecto en una carpeta. Segundo espacio de trabajo, perdón, el home, las solapas de trabajo. Esto es muy importante, las solapas de trabajo. Entonces, en las solapas de trabajo, chicos, vamos a encontrar tres solapas. El home, que es donde podemos llamar nuestros archivos principales. Encontramos Simulink, encontramos el espacio para agregar los paquetes de hardware. Podemos crear variables, limpiar el workspace, ya hablamos un poco de él. Y aparecen ejecuciones directas para sacar gráficas. Aquí nos muestran las distintas gráficas que se pueden sacar según los elementos que tengamos. Y las apps, que son los más famosos toolbox. Entonces, aquí vamos a encontrar varios toolbox que nosotros vamos a trabajar. Está el toolbox de los que vamos a trabajar nosotros son de identificación. Por acá deben de estar, simulación, no los veo, pero miramos. Trabajaremos toolbox de machine learning, trabajaremos PyTuner, trabajaremos CISO Tool. Aquí también tenemos toda la parte de diseño y control. CISO Tool es control de sistema de diseño, listo. Control System Tuner también lo trabajaremos, listo. Y pues acá encontraremos muchas más herramientas básicas que MATLAB ofrece, pero podemos llamar muchas más para trabajar. Tenemos por aquí una pregunta. Profe, buenas noches. Hola, buenas noches, Cristian. Cuéntame, ¿qué te puedo Es que colaborar? digamos, en esa parte que estaba mostrando las apps, a mí no me parece nada, quería saber cómo se habilitan esos espacios. ¿Podrías compartir tu pantalla un momentico, por fin? Yo dejo compartir la mía. Sí, sí, sí. Ya se está viendo la pantalla. Entonces tú te vas a apps en la parte de arriba del home. Home, plots, apps. Ok. Si no nos aparecen, digamos que normalmente uno lo que hace es instalar apps. Entonces allá en instalar apps se instalan los que necesitas, pero por el momento
No hay necesidad, Cristian. Lo importante puede ser es porque yo manejo todo este tipo de apps que ya he venido pues instalando. Algunos se les instala genéricamente, algo otros no, pero no quiere decir que tu software esté fallando, ¿vale? Entonces no te preocupes. Cuando trabajemos podemos llamarlas, ya sea desde Command Windows o las instalamos. Ok. ¿Listo? Pues ya puedes dejar. Karen, cuéntame. Hola Karen, Sofía, buenas noches, ¿cómo te encuentras? Buenas noches, profe. Profe, es que ya que yo instalé ese que usted compartió por el Classroom, Ujú. pero tuve un conflicto. ¿Cuál Cuando lo conflicto? instalé totalmente, en la parte donde me aparecía varias, como, no sé cómo es que llama eso. Bueno, varios componentes. Me aparecía el MATLAB, me aparecía el... ¿Puedes mostrarnos si de pronto gráficamente nos indicas mejor? Profe, pues no me acuerdo en ese momento cuál era, no sé, pues si vuelvo a intentar. El punto es que cuando yo lo instalé, no me fijé pues bien en eso y tuve un problema y no sé qué tanto se descargó que me llenó la memoria del computador en nada y el computador pues no tenía muchas cosas. Entonces me tocó volver a borrar todo y volverlo a intentar. Ok, MATLAB más o menos requiere unos 25 gigas, más o menos. Entonces mira Entonces eso, por eso, sí puede ser porque puede ser que al momento de instalar, cuando no hay todo el espacio para desplegar el sistema, pues puede generar conflictos en la instalación. Entonces tocaría profe, mirar y eso. pues, cuando lo volví a instalar, vea que no me aparece otra vez, o sea, me aparece como si estuviera solo instalado, pero entonces me dice que aparece buscando y no lo detecta. Y ya he intentado hacer el proceso Por varias fin, veces y me intenta sigue dando lo mismo. compartirnos la pantalla y lo miramos, Karen, de una vez. Listo, profe, entonces un momentito. Profe, qué Sí, pena. David, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, profe? Bien, sí, señor, Bien. muchísimas gracias. Profe, pues a lo que está mencionando mi compañera Karen, a mí me sucedió lo mismo. No sé, pues mi computador tiene 1,5 TB de disco y pues no le tengo nada. 1,5 TB es difícil a que se llene. Y me está pasando exactamente lo mismo, profe. No sé, pues lo que yo hice fue descargar SysLab, ahí como para medio poder ir a trabajar, pues al paso contigo, pero me está arrojando el mismo error de memoria, pues mi computador tiene 1,5 TB de memoria. Es que no es el espacio, digamos que en el almacenamiento es una cosa la instalación, pero una otra cosa es la memoria RAM, que es lo que requiere el equipo. Podría ser eso. Pero miremos a ver qué nos muestra aquí Karen y miramos si es la misma incidencia. Entonces ve a la lupita, Karen, de tu Windows, parte inferior izquierda y escribes MATLAB. Espera que cargue ese, ejecuta ese. ¿Qué pasó? ¿No se abrió? Hay que esperar, Karen, Bueno. dependiendo de, mira, ahí está ejecutándose. Téngale paciencia, no force el equipo, no le exija que cargue nuevamente otro porque lo va a entrar en colapso. Además, estás transmitiendo en tiempo real, entonces ahí consumes bastante recurso y pues digamos que también estás pidiéndole harta memoria al equipo, entonces tenle paciencia. Entonces, si quieres ahorita que muestre algún letrero, me avisas, porque hay, según lo que veo, puede durar unos 5 minutos o unos 4 minutos abriendo. Ah, mira, abriste 4. Cierra y deja uno solo. Si no matas el equipo. MATLAB es un software que mata un equipo sin problema. Profe, pero vea que cuando yo lo instalé, vea que se instaló con este Polyspace. Claro, el Polyspace son módulos que se pueden agregar a MATLAB, pero lo que uno hace es instalarlo y así en la lupita para todos escriben MATLAB y les aparece solamente el ejecutable de MATLAB. ¿Vale? Ahí, según lo que yo veo, no te está generando ningún error. Mira que quedó uno abierto. ¿No es necesario?
Sí, profe, pero entonces... El polyspace, no, no es necesario. Igual ese eso es un que... hipervínculo, no es nada más. Porque la primera vez que lo instalé me aparecía con el, como Con un con el monachito. simbolito también de Sí, Málaga. no pasa nada. Mira, ahí está corriendo y según lo que veo no tiene ni problemas de licencia. Entonces, déjalo correr. Eso es, me cuentas si te abrió o no te abrió, por favor. Listo, profe, pues, Listo, espera, creo porque que deja de ahí abrió. compartir y continuamos acá. Mira, ahí te abrió. Sí, profe, sí. Entonces ahí quedó perfecto. Ok, esa era mi duda, porque no... Listo, profe, gracias. Qué pena. Con gusto. Entonces, vamos a seguir aquí pues compartiendo la pantalla nuevamente. Lo mismo de pronto le puede pasar a Yami. Entonces échele la miradita y lo busca de la misma manera como lo buscamos con Karen. Y voy a seguir acá en la explicación. Entonces tenemos solapa de trabajo, home plots and apps. Tenemos el espacio de trabajo de folder, que es muy importante cambiarlo en este botón y no ejecutar ningún comando dentro de la raíz de MATLAB. ¿Listo? Y tenemos algo muy importante, es dos elementos importantes. El Command Windows, que es la pantalla de comando. Nosotros podemos hacer operaciones en tiempo real acá, miren. Por ejemplo, operaciones tan básicas o, por ejemplo, si no me equivoco, aquí sería algo así. Ahí nos muestra el seno de 45. Y miren que ahí me va mostrando. Entonces, en el Command Windows es para ejecutar acciones en tiempo real. Directamente diciendo a la MATLAB, miren, no necesito que corra nada ni haga ningún aplicativo, córrame esta operación y ya. Función para limpiar el Command Windows CLC, limpias la pantalla. Y además el workspace almacena las variables de trabajo. Por ejemplo, yo puedo decir que en la variable A voy a guardar un 0. En la variable B, un 1. Perdón, un 1. Y en la variable C, un 3. ¿Sí? Entonces yo puedo hacer distintas operaciones como decir que Z es igual a A más B más C. Y automáticamente pues me muestra los resultados. Pero miren que aquí me empieza a hacer un sumario de las variables que yo voy trabajando. Entonces, el workspace almacena las variables, funciones y ejecuciones que hacemos nosotros. En el Command Windows nosotros ejecutamos operaciones en tiempo real, funciones en tiempo real, pero también hay otro espacio importante que aquí ustedes no ven, donde nosotros podemos hacer códigos bases de pronto extensos. Entonces, ¿cómo limpiamos el Command Windows? Función CLC. ¿Cómo limpiamos el workspace para dejarlo vacío? Función clear. ¿Listo? Y aquí en tiempo real limpiamos las variables. Nuevamente CLC para limpiar el workspace, clear para limpiar, CLC para limpiar el Command Windows, clear para limpiar el workspace. Entonces, hace falta un espacio importante de trabajo. ¿Cuál es el espacio importante de trabajo? Entonces, nosotros vamos a crear scripts. ¿Qué es un script, chicos? Ayúdenme. ¿Qué es un script? Como comandos, ¿no? Es un espacio donde ustedes hacen estructuras de código. MATLAB funciona en comandos de programación estructurada basada en C, más no es C++. Quiero ser muy claro. Es basada un poco en la lógica, más no es C++. Entonces, vamos a hacer nuestro primer script. Hay scripts básicos y hay
Live Script. A mí personalmente me gusta trabajar el Live Script porque me permite dejar registros y exportar digamos que toda esa estructura de código con reportes gráficos y ejecuciones y comentarios, ya sea un Word, ya sea un archivo de LaTeX, ya sea un archivo PDF. Entonces, en este caso, vamos a darle clic en crear un nuevo Live Script y les aparece esto para ustedes. Entonces les voy a dar un minutico para que todo el mundo esté conmigo en el Live Script. Como sé que hay muchos que no es la primera vez que lo trabajan, entonces un minutico para iniciar el proceso de programación básico para mirar cómo esa función de transferencia que hallamos en el modelamiento la podemos llevar acá. ¿Listo? Bueno, entonces, para todos mis chicos, continuamos. Voy a abrir mi nuevo Live Script para los que no lo han hecho. Home, New Live Script y se nos abre este entorno de trabajo. ¿Listo? Cada proyecto, objeto que saquemos en MATLAB tiene su propia solapa y miren que aparece el Live Editor, que aquí ustedes pueden imprimir, exportar a PDF, a Word, a entornos HTML, LaTeX, hasta en una carpeta lo pueden exportar. Pueden permitir pantallas paralelas para comparar códigos, todo el ejercicio de buscar, el Word Max, lo mismo que hay en Word, es el tema del si quiero escribir texto, si quiero colocar un código, vean acá, salto de texto a código. Cuando es código se pone grisecito, cuando es texto se pone blanco, como si fuera la hoja. Está acá los tipos de tamaños de letras, aunque ya les voy a decir cómo codificamos eso. Herramientas de insertar, podemos insertar imágenes, hipervínculos, ecuaciones, así es más fácil para que al profe Wilson le entreguen sus reportes, que deben empezar a hacer reportes en IEEE. Y cómo ustedes quieren ver, digamos que la orientación de ejecución de código. Entonces aquí aparecen estos mismos iconos. Si ustedes quieren que salga a la derecha, sobre el código, bajo el código o en líneas. A mí personalmente me gusta que quede siempre debajo del código debajo del código, perdón, aquí, para que usted pueda ir viendo cómo ejecuta cada uno de los comandos. Entonces nos vamos nuevamente al editor y lo primero que usted debe hacer y entender es que los comentarios en MATLAB se hacen con porcentaje. ¿Listo? Los comentarios se hacen con porcentaje. Doble porcentaje permite división o sección. ¿Qué es una sección? Que usted divide un código en varias secciones y no quieren necesariamente correr todo el código, sino ir probando sección por sección o pedazo de pedazo del código para ver cómo funciona el ejercicio. Entonces hoy vamos a mirar cómo llevar una función de transferencia de un modelo matemático a MATLAB. Entonces, función de transferencia, miren lo que estoy haciendo, doble porcentaje, transferencia de un modelo a MATLAB. Entonces, ustedes miren que al dar enter aparece como si fuera título. Ustedes pueden hacer que esto se centre. Esto piensen que ya es una hoja de un informe.
Aquí también pueden sacar referencias, traerlos o hacerlo acá lo más básico que puedan, exportarlo a Word y pulirlo en formato, digamos que IEEE o en el formato que yo lo solicito. Entonces, en este caso tenemos un título que yo coloqué, función de transferencia. Entonces, para hacer la función de transferencia, aquí nuevamente utilizo el alinear hacia la izquierda y voy a colocar se requiere que la función de transferencia aquí no hay corrector, ojo con eso, se ubiquen o se extraigan o se determine mejor los coeficientes tanto del numerador como del denominador. ¿Listo? Entonces, para ello, les voy a hacer acá un recorte de mi Jamboard. Creo que por acá lo tengo, donde tengo mi Jamboard, aquí. Y salimos con esta función de transferencia. Entonces voy a hacer un recorte y voy a llevarme esta función de transferencia. Listo. Aquí ya aparece mi recorte y me lo voy a llevar a MATLAB. Entonces yo también puedo aquí traer y pegar la imagen, vean. Y puedo, creo que, no, solo puedo aquí modificar como la traigo, pero le puedo decir que se centre a la imagen, entonces yo ya puedo tener presente cuál fue mi función de transferencia con mis mamarrachitos que necesito. Entonces, ¿cuál es el coeficiente, muchachos, del numerador de esa función de transferencia? Cuéntenme. El RCS. El numerador, ¿cuál es el coeficiente del numerador? 1, listo. ¿Y cuáles son los dos coeficientes del denominador? El RCS y el 1. Muy bien. No, ojo, el RC solito. El S es una variable compleja de Laplace. Los coeficientes son las constantes o aquellos números que multiplican a las variables de una ecuación. Entonces, los números que multiplican a las variables a la variable de esa ecuación es RC, perdón, y 1. Entonces, ¿cómo llevamos eso a MATLAB? Entonces, lo primero que debemos declarar, aquí voy a poner la lupita para que lo vean, es las variables. Entonces, R es igual a 1, que fue lo que determinamos. C es igual a 1 también, que fue lo que determinamos. Esto que aparece así. ¿Listo? Y vamos a declarar la función GDS. GDS va a ser igual a la transform function. ¿Listo? Entonces dice, convertir un filtro digital a una función de transferencia. Ahí les va diciendo, vean, MATLAB, además ahora eso intuitivo es la palabra correcta. Cuando yo empecé a estudiar MATLAB no nos decían ni carajos y no había muchos manuales de MATLAB. Y eso nos tocaba hacer filtros digitales, controladores, sistemas de modulaciones, todo como leyendo libros porque no había mucho donde tener documentación y no había esa herramienta tan bacana que ahora aparece. Entonces, para declararla nosotros debemos abrir llaves, paréntesis y abrir llaves, pero en esta combinación, hacia acá, abrir llaves, listo, coma y abrir también nuevamente llaves acá, listo. Entonces vamos a hacer un comentario sobre línea. Recuerden que aquí los comentarios los podemos hacer con porcentaje y entonces decimos resistencia de un ohmio
con capacitor de 1 faraday. ¿Listo? Entonces, aquí cuando declaramos la función de transferencia, entonces, dentro del paréntesis, dentro del paréntesis vamos a colocar dentro de la primera llave el numerador seguido del denominador. En términos de coeficientes. ¿Listo? ¿Es claro para todos? Entonces, ¿cuál es el coeficiente del numerador? Ya lo acaban de decir, ¿me recuerdan? 1. Listo. Y el denominador, los coeficientes del denominador, ¿cuáles son? RC más 1. Listo. Porque aquí hay que conseguir otra variable que se llame A, que sea la multiplicación de R por C. ¿Listo? Entonces, en A, entonces sería, el primer coeficiente sería A espacio. Ojo que la A debe ser como yo la escribí. A espacio, ¿y cuál es el otro coeficiente? 1. 1. Entonces, chicos, así declaramos una función de transferencia. ¿Hay preguntas de lo que estamos haciendo? Profe, una pregunta. Digamos ahí su merced STF, pues de lo que MATLAB saca como una ayuda. Entonces le dice, bueno, quiere hacer esto, quiere hacer esto, quiere hacer esto con STF, ¿verdad? STF yo lo puedo buscar de otra manera. O sea, digamos, hay alguna librería como MATLAB, una parte que diga ayuda, puedo buscar, bueno, yo quiero, digamos, Claro. otra función. Claro, ¿Cómo es se una saca gran eso? ventaja, Juan Pablo, porque antes no existía esa vaina. Mira, entonces aquí usted le dice buscar documentación, parte superior derecha de MATLAB o en este símbolo de ayuda, ¿sí? O F1. Pero entonces, por ejemplo, yo escribo acá TF, ¿sí? Y yo le digo, en tiempo real me aparece y me dice, mire, Transform Function, modelo de Transform Function. Transform Function para un filtro digital. Convertir un filtro digital a una función de transferencia. Retorno una función en términos del prototipo de un filtro pasabajos. Eso es lo que hacemos. Ah, bueno, entonces, ¿qué se puede hacer con las Transform Function? Tenemos un bloque en Simulink que se llama ceros y polos. ¿Se acuerdan que yo en algún momento les nombré los ceros y polos? Todavía no los vamos a trabajar. Hay un bloque en Simulink para un modelo lineal. Entonces, por ejemplo, miremos qué pasa con el modelo de Transform Function. Entonces, nos abre, en este caso, aquí me abrió en otra pantalla, aquí, este módulo y me dice, vea cómo se trabaja. Entonces, cuando trabajo solamente, y aquí me voy a acercar, numerador y denominador, es de la función de transferencia, numerador o denominador y un tiempo discretizado. Eso lo hacemos en control discreto, que en T5 se llama control enlazo cerrado. ¿Listo? Y denominador, numerador y denominador y determinamos el tipo de sistema. Entonces, por ejemplo, quiero numerador y denominador. Me da un ejemplo. Entonces, ¿cómo se saca? Mire, ¿cómo se coloca? Entonces, ¿cómo se coloca el numerador? ¿Cómo se coloca el denominador? Y un ejemplo de escala. Entonces nos muestran paso a paso, qué pasa con el escala, qué pasa con el tipo de sistema dinámico, si es ISO o es MIMO. Y en términos de salidas nos muestran varias opciones. Entonces, MATLAB hoy en día tiene muy buena documentación. Antes no nos pasaba eso. Afortunadamente hoy en día sí. Entonces, mira. Hay muchas maneras. Sí hay otra manera más, es como te decía, el módulo de ayudita que nos abre esto. Y aquí buscas TF, por ejemplo, miremoslo aquí, miren, acá aparece modelo de función de transferencia. Y nuevamente nos retoma este espacio donde estábamos. Y hay otra manera, y si no me equivoco, puede ser que aquí me equivoque Juan Pablo y compañeros, no me acuerdo bien, pero creo que yo puedo escribir help tf y le doy enter acá en el, y aquí me explica, mire, también. Entonces le digo, venga, ayúdeme un poquito con la función tf.
Entonces ahí le va declarando cómo se hace, cómo se determina, como ejemplos, por ejemplo, para que lo tengan presente. No sé si es claro en este momento. Entonces hay 3 maneras de tener ayudas. No sé si tengan más preguntas por el momento. Profe, pero entonces yo solo tendría que conocer, o sea, yo tendría que conocer el TF prácticamente, o sea, no podría escribir como función de transferencia, sino tendría que escribir Miremos, el... si no me equivoco, sí, Ok. transfer function. El transfer function. Dice que no, pero busquen la documentación. No puede ser que yo esté escribiendo mal, ¿no? Sí, aquí dice que el que está escribiendo mal soy yo. Ejemplo, entonces, claro, se debe escribir en inglés. Miremos si yo me hizo falta una letra. Entonces miremos acá, help. Me voy a acercar un poco para que lo vean. Help, transform function model. Entonces no sé cómo funciona, pero tampoco. Creo que si nos toca conseguir o conocer no, nos toca conocer las instrucciones. Por ejemplo, miremos un 0, help 0. Sí, puede ser que sea más fácil por acá. Y Zero o un polo o un ZP map. Bueno, este tipo de elementos los vamos a ver durante el ejercicio. Pero miren que aquí le está diciendo, vea, si quiere más información, vaya a la documentación del sistema dinámico relacionado con 0. Entonces aquí les muestra la función de transferencia, cómo sacamos los ceros y los polos. Entonces, algunas cosas sí, otras cosas no. Pero por ejemplo acá pueden, creo que transfer, sí, directamente aquí sí, mira, transfer function model. Y nos bota la documentación. Digamos que serían las maneras de buscarlo. Normalmente, pues digamos que hay instrucciones que uno va dando, pero pues antes no existía, compañeros, ese posible recurso que tenemos acá hoy en día. Entonces, no sé si hay más preguntas, alguna duda, comentario. Por el momento no. Listo, entonces seguimos, muchachos. Para eso, nosotros vamos a correr esta primera sección, cómo declaramos la función de transferencia, y si esto vale 1 y el condensador vale 1, A vale 1, y la función de transferencia que nos va a dar es una función llamada GDS, que contiene el voltaje de salida con respecto al voltaje de entrada, y va a ser igual a 1 sobre S más 1. Miremos si eso es verdad. Entonces, ¿cómo corremos todo el código acá en Room? Pero ¿cómo corremos una sección? Roomception. ¿Cómo quiero detener una sección que no corra? Section break. Listo, entonces Roomception, le vamos a dar clic aquí. Igual acá voy a aumentar un poquito la lupa. Esta imagen la voy a volver más pequeñita. Listo. Y miren que aquí me dice R es igual a 1, C es igual a 1, A por R es igual a 1 y el coeficiente es 1, A1. Entonces nos va a dar que la función de transferencia es 1 sobre S más 1. ¿Es claro para todos? Sí, señor. Listo. ¿Les funcionó? Entonces, No, profe, no funciona. entonces miremos, Cristian, qué pasó. Si quieres comparte pantalla, que es son las clases donde uno soluciona problemas, de ahí para allá ya ustedes corren. Entonces voy a dejar de compartir la mía y les doy el espacio para que ustedes me muestren. Y les estoy... Es que no estoy seguro en este pedazo, profe. Ah, no es, hay un espacio. A espacio 1. Espacio. Sí, córrelo. No, listo. Entonces,
Dice que la transform function requiere control system tool. Dale ahí en el primero. Entonces dale abajo en el azul que aparece Control System Tool. Parece que no instalaste todos los complementos. Baja. No veo. Dejaste de compartir pantalla. Sí, faltaron complementos en este momento. Entonces dale instalar. Ok. ¿Listo? Dice, su licencia de administrador está requiriendo su descarga en MapWorks. Dele acceso al producto, intente nuevamente con MapLabs y logueando con su correo electrónico de licencia. Abre el instalador y ejecutas nuevamente el MATLAB y miras qué complementos no se instalaron y los seleccionas todos. El instalador, busca el instalador de la carpeta y abres el setup. Listo. Porque si no, ya hicieron falta complementos por instalar. ¿Vale? Listo, profe, ya miré Ya eso. puedes dejar de compartir. Seguimos. Entonces yo sigo compartiendo. Listo. En este caso, muchachos, entonces vamos a mirar cómo vemos la respuesta. Entonces voy aquí a hacer un nuevo break. Como hago una nueva división, numeral. Listo. Y vamos a colocar acá visualización de la función de transferencia. Listo, entonces al dar enter, vean que se hace otra división. ¿Y cómo visualizamos la función de transferencia? Utilizamos la función step. ¿Qué es un step, muchachos? Cuéntenme. Señor. Un paso, un escalón. Un escalón, muy bien, ese es el concepto. Entonces, es un escalón. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Un escalón unitario, voy a retomar un poco el Jamboard. Voy a irme por acá a mi Jamboard. Un escalón unitario, muchachos, es una función que excita una señal constante de ganancia 1. Ganancia. Con respecto al tiempo. ¿Vale? Entonces, es una ganancia unitaria. Es una ganancia 1. Si fuera voltaje, en este caso sería 1 voltio. ¿Listo? Entonces nosotros excitamos el sistema a un escalón unitario y ¿qué es lo que uno esperaría? Si el voltaje de excitación de entrada es 1, el voltaje de salida, ¿cuál tendría que ser según la respuesta del condensador? Si yo hablo que el voltaje de excitación es 1 voltio, ¿y en cuántos estados se carga el condensador? En 5. Listo. Esto es aquí, más que no me gustó. ¿Sí? Entonces aquí teóricamente ya habrían 5 taos. Y que nuestro ejercicio 5 taos es equivalente a 5 segundos. Entonces lo que uno busca en el control, muchachos, es que el control tienda a seguir la señal de entrada. En este caso, como es un condensador por obvias razones, va a cargarse sin ningún problema. Pero ya miraremos otro tipo de sistemas que van a ser un poco más complejos y no van a seguir de ninguna manera la señal de entrada. Entonces, en este caso sí, porque el condensador se va a cargar.
Entonces, esto que yo induzco acá es el famoso step o es el famoso escalón. ¿Listo? Y ese escalón es el que nosotros vamos a utilizar siempre para ver si nuestros controladores funcionan o no funcionan. Si la señal de entrada, que es un escalón unitario, nuestro controlador sigue el escalón unitario. Entonces, miremos acá, volvamos a Mapla. Entonces, cuando yo digo step de GS, ¿quién es? La función de transferencia que tiene internamente 1 sobre S más 1. Entonces, aquí le vamos a decir roomception, mírenlo aquí, y entonces vamos a esperar que cargue nuestra gráfica, un step es una respuesta gráfica, para que ustedes pues puedan ver. Tienen que tener paciencia porque mi equipo no es tan robusto como el de ustedes. Ah, ya, miren, ya apareció. Entonces, aquí aparece la respuesta del escalón unitario. Miremos qué tan cierto es todo lo que el profe Wilson le da. Y ha hablado con ustedes y les ha mostrado. Aquí yo puedo decirle en la flechita que me aparece, yo le puedo decir, por ejemplo, aquí abrir en la figura en una ventana, pero primero quiero colocarle una grilla. ¿Qué es la grid? Una rejilla, un display de axis para que me dé un registro mejor. Vamos a correr nuevamente, aquí ya tendría que aparecer acá debajo la grid y vean que le aparece la rejilla para que podamos tener claridad el sistema de estabilidad de este condensador que se cargó en lazo abierto porque no había ningún controlador este sistema. Entonces aquí le vamos a dar clic en abrir en figura de Windows y se nos va a abrir una ventanita nueva que la tenemos por aquí. Entonces miren acá, miremos acá que tenemos. Entonces tenemos una amplitud de un escalón unitario, mírenlo acá. ¿Listo? Miramos la respuesta al escalón, ahí nos va mostrando, y decíamos que el condensador a los 5 octavos aproximadamente estaba ya cargado al 98% de cargas con relación al voltaje de entrada. Mírenlo aquí. 5 octavos, ¿y cuántos segundos me están mostrando acá? A los 5 octavos. Dice que este 5 son 5 segundos. Mírenlo aquí. Ya el sistema está cargado a un 98%, que ese es el famoso frecuencia de corte. Entonces, así funcionan los condensadores y esta es la respuesta que nosotros esperamos tener en cualquier controlador que tengamos, que la señal de salida siga la señal de entrada. Por eso es que el sistema de un condensador, de un carga de condensador, de un RC, tiende a ser un sistema estable. ¿Listo? Pero no siempre es tan estable ni tan bonito como lo vemos acá. No sé si tengan alguna pregunta o duda y verán que eso es lo mismo que tener una función de a la menos tau por t, donde la respuesta es la misma, pero es en términos de ecuaciones diferenciales con relación al voltaje de entrada. ¿Sí? Y pues lo que yo busco es que ustedes vean que lo mismo que nosotros, que el comportamiento en tiempo en el dominio del tiempo es el mismo comportamiento en el dominio de Laplace, pero linealizado, donde solamente nosotros lo que hacemos es tener presente que estamos nosotros convirtiendo un comportamiento a otro, pero con las mismas características. Y que así va a ser un poco más fácil, digamos, que los modelamientos correlacionales entre ellos. Entonces, hay preguntas, dudas, comentarios, algo que quieran consultarme. ¿Preguntas? Tenemos por aquí una preguntita.
acá, una manito por acá. ¿Tenemos preguntas? No sé si hay un chat. Por el momento no, Jos. Listo, perfecto. Entonces, ha sido claro cómo yo llevo una función de transferencia y cómo la represento. Como les decía a ustedes, en este momento, ustedes pueden ver que tenía una trazabilidad de lo que hacemos. Y aquí ustedes pueden cambiar, si quieren hacer el ejercicio, de variar los tiempos de carga. Por ejemplo, yo puedo decir que la resistencia es de 10 ohmios. El capacitar de 1, por obvias razones, el tiempo se vuelve 10 segundos portado. Miremos, corramos todo el software nuevamente. Aquí va a correr todo en tiempo real. Vamos a esperar un poquito, aquí 10S más 1 y aquí empezaremos a mirar, ya tenemos una respuesta, nuevamente la vamos a abrir y se darán cuenta pues que por obvias razones el tau fue 10 y vean que en este caso nuestra respuesta de estabilidad sería 50 segundos. Eso varía mucho el tiempo con relación al valor de la resistencia y el condensador. Entonces, es muy importante que ustedes puedan pues mejorar pues de alguna manera y ver cómo responde en cambio de condensadores y bobinas, perdón, y resistencias. Ya miramos un ejercicio con bobinas, cómo funciona. Creo que también podríamos, si no se me olvidan los códigos, creo que aquí podemos colocar el título como carga de un condensador. Voy a correr exclusivamente esta sección y miramos si, sí, claro, aquí cambió, como lo pueden ver aquí, carga de un condensador, vean, cambió ya, digamos que la respuesta en la gráfica para el título y podemos también ajustar los elementos, aquí en vez de amplitud podríamos decir que voltaje, pero pues vamos a ir mirando códigos de a poquito, ¿sí? Entonces, en este caso, les voy mostrando ahí cómo sería el ejercicio de la respuesta. No sé si tengan algún comentario, alguna solicitud, si ha sido bien la explicación, si... Profe, una preguntita pequeña. Es que no recuerdo qué era lo que significaba el grid, el que está debajo del Ok, espejo. listo, entonces vamos a hacerle comentarios al código, muy bien. Esto es para colocar título en la gráfica, ¿listo? Esto es para inducir una respuesta a un escalón, no, una respuesta de un escalón unitario a la función de transferencia, la transfer function y graficarla. Eso es así de sencillo. ¿Listo? Y la grid en realidad sería la rejilla de X y Y de cada de los valores dependientes e independientes del plano. ¿Listo? Les voy a dar este primer código para iniciar, no es porque quiera que lo transcriban, sino que lo tengan presente para las próximas. Para cuando yo les pida un informe de un live script, ¿cómo lo hacen? Se van al editor, live editor, listo, y le dicen exportar. Normalmente lo pueden llevar a Word, yo personalmente ahorita se los voy a subir en PDF, listo, y aquí es visualización de transfer function del modelo matemático. Hola, profe, qué pena, buenas noches.
Hola, buenas noches. Cuéntame, nena. Claro, bienvenida. Gracias, profe. Una pregunta, esto que ha grabado es que lo que pasa es que acabé de llegar a la casa, entonces Corazón, pues, he visto la clase durante pues el camino, pero No sí te que ha grabado, preocupes. no. Claro que sí, señora. La estoy grabando Ay, desde gracias, casa. profe. Con mucho gusto, María Fernanda. Bienvenida de igual manera. Ya que María Fernanda me avisó, voy a hacer una revisión de las personas que tengo registradas en el curso, ¿vale? Si alguien no llamo, perdón, ya le voy a mostrar en tiempo real, pues me avisan para que podamos hacer esa gestión con el director. ¿Listo? Entonces yo voy a guardar mi PDF y quedaría guardado en ese folder que estoy trabajando yo. Aquí está cargando, ténganle un poco de paciencia a mi equipo que no es tan robusto como el de ustedes. Ahí sigue exportándose. eh, el archivo. Acá se abrió. Miren que aquí en mi folder ya aparece, ¿sí ven? Un PDF. Pero creo que este computador, como lo formatearon hace poco acá, está abriendo con el editor. Creo que no tengo editor de PDF. Bueno, no importa. Miren aquí, entonces, este mismo archivo, vean cómo se los enumera, se los envía bonito, les entrega los códigos, les va mostrando cómo se va ejecutando. Y pues digamos que es una manera sencilla y clara para que ustedes hagan los reportes y tengan pues la evidencia del proceso de aprendizaje. Entonces yo en este momento, muchachos, les voy a subir en su Classroom eh, el, eh, el contenido de lo que acabamos de hacer para que lo tengan aquellas personas que pues no han podido hacer bien el seguimiento, el ejercicio, entonces lo va a montar como material en conceptos controles automáticos. Entonces vamos para el tema, conceptos, controles automáticos para todos los estudiantes y aquí sería eh, eh, visualización de la transform function en MATLAB de cualquier modelo. ¿Listo? Entonces aquí lo vamos a poner y aquí voy a subir el archivo que pues acabamos de gestionar en la carpeta correspondiente. Documentos MATLAB y modelamiento basic. Entonces aquí voy a subir el archivo de visualización y les los voy a publicar para que lo tengan ahí. Está en el primer espacio de los conceptos. Recuerden que sí les di la socialización de los contenidos de los curriculares de cada unidad. Hay estudiantes que a veces no se percatan y pues digamos que ese tipo de situaciones pues a uno sí lo evalúan. Entonces pues intento corresponder, estar repitiendo y estar mostrando. Entonces listo. ¿Hay preguntas hasta el momento o podemos continuar, muchachos? Igual lo tienen ahí ya en su Classroom. Pues yo creo que por el momento no, profe. Listo, perfecto. Entonces vamos a empezar a ver algunos modelos matemáticos un poco más robustos desde lo eléctrico. Entonces vamos a empezar. Me voy a ir nuevamente a mi Jamboard. Por aquí. Recuerden que ya se demostró que lo mismo en el tiempo como en Laplace funciona igualito, ¿sí o no? Sino que esto es en ecuaciones diferenciales y esto es en álgebra, que es mucho más fácil. Listo. Entonces, vamos a pensar en este momento, a imaginarse en primero que yo dibujo bien, que tengo una fuente de voltaje aquí, más o menos, del voltaje llamado Vin, que voy a tener acá una resistencia
con respecto al voltaje de entrada. Voy a tener aquí una bobina y posteriormente voy a tener un condensador. Entonces vamos a hacer en este momento con ustedes el modelamiento matemático del comportamiento de el voltaje de salida con respecto al voltaje de entrada. ¿Listo? Salida con respecto a entrada. Entonces, tenemos que tener presentes y les pregunto nuevamente, ¿cuántos nodos tiene el sistema sin contar el nodo de descarga de tierra? 3. Tenemos 3 nodos. Listo. ¿Quién da más? Tenemos 4 nodos. O nos vamos con 3 nodos. Cuéntenme. Dijiste los nodos sin contar el polo a Sin tierra, contar el ¿cierto? polo ¿Sin a contar tierra. las tierras, profe? Sí, sí. No, serían 2. Muy Dos. bien, Brandon. Solamente tenemos 2. ¿Dónde están ubicados? Acá. Voltaje de entrada y voltaje de salida. Este nodo es este mismo nodo. No hay ningún elemento. Recuerden que para que exista un nodo es la conexión entre dos elementos, no paralelamente. ¿Listo? Entonces tenemos un nodo aquí arriba llamado Vout y llamamos otro nodo Vin. ¿Conocemos el voltaje del nodo de entrada? ¿Cómo que no? ¿Cuál es el voltaje del nodo de entrada? Veía. Vin. Bien. Listo. Entonces, como conocemos el voltaje de entrada, el voltaje que no conocemos es el voltaje de salida y vamos a hacer ecuaciones en términos de corrientes con respecto a ese voltaje. Entonces decimos que el nodo de salida, ¿cuántos elementos tiene conectados, muchachos? La resistencia de la bobina, ¿Y cuál más? el condensador. Muy bien. Sobre ese nodo recaen 3 elementos pasivos. Entonces vamos a mirar cuál es la corriente que pasa en la resistencia. ¿Me ayudan? Cuéntenme, ¿cómo sería la primera ecuación? Y la única, porque solo va a salir una. Ya conocemos el voltaje de entrada, el mismo voltaje de la fuente. Ya lo hicimos en el ejercicio anterior. ¿Cuál es la corriente que pasa por esta resistencia en términos de voltajes y en términos de resistencias? B sobre R. Vein sobre R. ¿Cuántos voltajes están sobre la resistencia? Vout menos Muy Vin. bien, siempre va el voltaje del nodo que estoy analizando. Sería Vout menos Vin sobre ¿quién? R. Sobre R. Más, ¿cuál es la corriente que pasa por la bobina? En términos de voltaje e impedancias. Sería Vout. ¿Sí? ¿Sobre qué? Sobre 1 sobre CS. Sobre L por S. Espérenme en un momento que se me va a descargar esto. Ya. Sobre L por S, que es la bobina. Recuerden acá la tablita que arranqué recordándoles. L es igual a L por S. Listo. Más, ¿cuál es la corriente que pasa sobre el condensador?
B out. ¿Sobre qué? 1 sobre CS. Muy bien. Y eso es igual a las corrientes que entran al nodo. ¿Cuántas fuentes de corrientes están entrando a ese nodo? Dos. ¿Cuántas fuentes de corriente usted Una. ve? ¿Dónde la ves, María Fernanda? Muéstrame. ¿Cuántas fuentes de corrientes entran a ese nodo? ¿Ustedes ven fuentes de corrientes? No. Ninguno. No, de voltaje. Fermín, voltaje, como tal. No hay ninguna fuente de corriente entrando al nodo. Si fuera una fuente de corriente, hago un paréntesis, esto no existe, ojo, claridad. Si fuera una fuente de corriente entrando o saliendo del nodo, estaría aquí. Y diría, ay, es que es de 2 amperios. Como no está, es así nomás. Entonces, cuando no hay fuentes entrando o saliendo del nodo, es igual a 0. Si las corrientes salen del nodo, se toman negativas. Si la corriente entra al nodo, se toman positivas, ¿vale? Pero en este caso no hay fuentes de corriente. Listo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Cuéntenme. Factor común. Señor. Ayúdenme, no me hagan sentir tan solito. ¿Qué debemos hacer? Ahí factorizar. Sí, señor, pero primero distribuir los factores que nos afectan. Entonces, De el denominador recursos. a los dos numeradores. Aquí hacer producto de extremos sobre producto de medios. Y decimos lo siguiente, que es equivalente a B out sobre R menos B in sobre R más B out sobre LS más CS por B out, y todo esto es igual a 0. Como yo necesito que al otro lado de la igualdad esté B in, entonces este que pasa acá a restar, y este que está restando, perdón, pasa al otro lado a sumar. Entonces nos quedaría que es B out sobre R más B out sobre LS más CS por B out, y esto va a ser igual a B in sobre R. Listo. Como ya tenemos a un lado de la igualdad de expresiones iguales y al otro lado aquellos coeficientes o variables que no son iguales, aquí podemos hacer un factor común. Entonces decimos que el B out va a ser factor de ¿qué? De 1 sobre R más 1 sobre LS más CS, y si quieren les colocamos el coeficiente de 1. Y esto va a ser igual a B in sobre R. Entonces, ¿cómo quedaría la solución de esta suma de fracciones, muchachos? Cuéntenme. O me espero y la hacen y me cuentan cuánto da, o la vamos haciendo acá, ustedes mandan. La hacemos con usted. La hacen conmigo, les da duro las fracciones, ¿sí o no? Tranquilos, no pasa nada. Las primeras las hago yo suavecito, ya después ustedes mirarán cómo solucionan su problema. Para que no se estresen, vamos a multiplicar todos los denominadores de primeras. ¿Cómo nos quedaría? R por L por S, ¿sí o no? R por LS por 1, ¿cuánto da? RLS. 1. RLS. RLS. El primer numerador, ¿cómo sería? Multiplicamos el numerador de la primera fracción por los otros dos denominadores. ¿Cómo nos quedaría? 1 LS1. Y pues nos quedaría primero LS. ¿sí? El segundo numerador sería este numerador por los demás denominadores. ¿Cómo nos quedaría? R más el tercer numerador sería este numerador por los otros dos denominadores.
¿Sí o no? ¿Estamos o no estamos? Sí. Entonces, listo. Y eso es igual a 20 sobre R. ¿Listo? Entonces, no sé si están copiando. ¿Me espero un minutico? Sí, profe, un momentico ya. ¿Listo? Listo, profe. Entonces, seguimos. Entonces, tenemos que llegar a la expresión de el voltaje de salida con respecto al voltaje de entrada. Y esto va a ser igual que este BI bajo acá. Toda esta expresión que está acá pasa arriba a multiplicar, pero miren, ¿qué pasa? Antes de pasarlos podemos hacer esta cancelación de esta R con esta R. Entonces nos quedaría una expresión de LS, que está en el denominador, pasa al numerador, y abajo nos quedaría RLC por S al cuadrado más LS más R. Recuerden que tenemos que organizar del coeficiente mayor al menor coeficiente. Recuerden que quedaría LS, esto me quedó feo, vamos a borrar este espacio, esto no es un 5, esto es una S, LS, ¿listo? RLC por S al cuadrado más LS más R. Esta sería nuestra función de transferencia de nuestro segundo modelo matemático eléctrico. ¿Listo? ¿Hay preguntas o está facilito por el momento? Profe, qué pena, ¿podría volver a explicar de dónde sale la función de transferencia? La última partecita, por favor. Claro, con mucho gusto. ¿Dónde nos quedamos? ¿Aquí, en este pedazo o en este pedazo? No, ya llegando a despejar la última fracción. Esta, ¿sí? Sí, señor. Entonces, mira, lo primero que hacemos nosotros, me voy a acercar un poquito acá más con la lupa para que de pronto sea un poquito más detallado el ejercicio. Ahí se ve un poquito más amplio, pregunto. Sí, señor. Listo, entonces chicos, miren. Si hay dos elementos multiplicando al mismo lado, a los mismos lados de la igualdad, ya sea en el mismo numerador o en el mismo denominador, lo podemos cancelar. Entonces, toda esta expresión que está multiplicando pasa arriba, perdón, toda esta expresión que está dividiendo en esta fracción pasa al otro lado de igualdad a multiplicar. Mírala acá, LS. Ahora, mira que el último ejercicio, el coeficiente quedó con S a la 2. Uno siempre debe organizar la ecuación del mayor coeficiente a la constante. Entonces, cogí RLCS al cuadrado y lo puse de primeras. Como este estaba aquí, toda esta expresión estaba multiplicando, la pasé al otro lado a dividir. ¿Listo? Esto hice es, el de abajo pasó hacia arriba y el de arriba pasó hacia abajo completito. ¿Listo? Entonces tenemos RLCS al cuadrado más LS, porque aquí está la segunda variable al coeficiente 1, más R. No sé si es claro en este momento cómo la organicé o si existe de pronto alguna incidencia, yo lo vuelvo a explicar con mucho gusto o busco otra manera. Lo importante es que les quede claro. No sé si estuvo bien ahí la explicación o fue bien la aclaración. Sí, sí, señor. Gracias, profe. Vale, no, con mucho gusto. Entonces, vamos a decir nuevamente
que L equivale a un henrio, que C equivale a un faradio y que R es igual a un ohmio. Móntenlo en MATLAB. Les voy a dar unos 5 minuticos para que lo monten. Igual recuerden que en el Classroom ya les subí el código de cómo se hace. ¿Cómo les fue? Cuéntenme. ¿O no les ha ido todavía? Pero, profe, que me corra el código. Vale, vamos a esperar otros 2 minuticos, tranquilos. Profe, Sí, señor, cuéntame. puedo mostrar mi pantalla y me muestra Sí, para ver ese es cómo. el ideal, ese es el ideal, hermano, que en estos espacios yo pueda pulirlos, porque ya después tiene más reverso un avión cayendo que yo me siente a revisarles uno por uno. Por eso estos días de esta semana yo verifico, muestran y eso es lo bacán. ¿Está viendo mi pantalla, profe? Sí, señor.
Sí, señor. Entonces tenemos R. Si tú puedes, ¿tienes scroll o tienes un mouse o solamente tienes el pack mouse del computador? El de la laptop, sí. Bueno, eh, con el pack mouse también pueden con los dos deditos ampliar un poquito el texto o disminuirlo. Eso. Ahí. No tanto, no tanto. Ahí estamos bien. Recuerden que su profe es gatón. Es muy ñoño, lleva mucho tiempo jodiendo con esto, ya le falla bastante la vista. Listo, entonces miremos R1, C1, L1, baje. Ah, muy bien, perfecto. Baje, mira, ahí tienen una función de S al cuadrado más S más 2. ¿Eso qué les tiene que dar? Muéstrame la respuesta. Muy bien. Yo no sé, profe. No es un carga en condensador, en realidad eso es un filtro pasabajas. Pero bueno, no importa, todavía quiero mirar eso. Listo. Entonces, ahí, ¿en cuánto se cargó el condensador? En 5 octavos, porque hay una relación directa entre uno y el otro por el valor de 1. Pero si nosotros cambiáramos el valor de los gendrios por un miligendrio, el valor de una resistencia de 10K y el condensador a 1, va a haber una variación un poquito más de respuesta en tiempo o disminución en tiempo, pero la respuesta está bien por el momento. ¿Listo? Los demás pudieron hacerlo muy bien, Luis Gerardo, así es, este es nuestro primer ejercicio, modelamos, el profe ha hecho los 2 modelamientos, va despacito, está soltándoles hasta el momento, cuando ya les suelte el modelamiento es cuando ustedes empiezan a recordar a mi mamita, pero el resto está bien. ¿Listo, Luis Gerardo? Vamos muy bien. Listo, ya puedes dejar de compartir pantalla. No sé si hay otra persona quiera mostrarnos, quiera... ¡Ay, no! Ahí hay un error, señor. Ya me di cuenta. Ábralo, por favor. Pero es una corrección para todos. Ábralo nuevamente, Luis Gerardo. Pero es un error de aprendizaje, tranquilos. Una pregunta, si yo me consigo un disco duro, ¿el programa me puede correr igual para no, digamos, saturar el computador? Sí, pero te recomiendo un disco duro de estado sólido, pero sí, sin problema. Ven, Luis, arribita, donde declara la función de transferencia. Ahí. ¿Cuál es el coeficiente del numerador? Porque mira que en nuestra función de transferencia dice ls, pero en tu función de transferencia, eso era lo que se me hacía raro, solamente dice 1. ¿Y dónde está la s? Mira la función de transferencia con la que terminamos. Ve a tu Jamboard. ¿Tienes ahí el Jamboard en tiempo real? Muéstralo. O la pantalla de que el profe está compartiendo, lo que sea. Abre tu Meet, entonces, por favor. No cierres no dejes de compartir pantalla. Comparte la pantalla y abres tu Meet para que tú puedas ver lo que yo estoy compartiendo. En este momento es que no tengo acá el acceso al... mi madre. Bueno, aquí, ahí les muestro. Dice LS. ¿Y la S dónde la dejaste, Luis? Vuélvelo a colocar y te digo cómo lo solucionamos. Y es para todos. Eso. Para eso, recuerden que el coeficiente ahí sería L espacio 0, porque no hay constante. Ahí me da el coeficiente de S. Entonces, córrelo nuevamente, Luis. Ahora sí me va a dar la respuesta que yo esperaba. Se me hacía raro, pero ahora sí. Mira que te aparece la S, ¿sí ves? Porque L vale 1. Entonces sería 1 por S, da S. Y ahora muéstrame la carga de condensador. Ahora, córrelo todo. Dale play, run en todo. Eso. Vamos a mirar. Perfecto. Es así, yo sí dije, pero ese condensador está un poco rarito. Listo.
¿Quién hace que el sobrepico aumente? En el esquema eléctrico que yo les mostré, ¿no? Si quieres les muestro otra vez. Muy bien, ese sí es, Luis. Miren acá. En el sistema eléctrico que yo les estoy mostrando, ¿quién hace que aumente rápidamente la carga de ese condensador? La bobina. ¿No Profe, podría qué ser de pena, no pronto vos se lo ve. que es el cuadrador? ¿Cómo? Nuevamente. ¿Quién permite que ese sobrepico exista y luego caiga a cero? Profe, ¿no podría ser de pronto por el S? No, físicamente, miren ahí el circuito. La variable S es un comportamiento intrínseco. El pico lo vemos en el inductor. Muy bien. Se aumenta la corriente del inductor, pero el inductor no va a permitir que el capacitor se cargue. Por eso cuando lo vemos en la respuesta de Luis sube, pero la respuesta cae a cero. Es un sistema netamente inestable, porque no sigue la señal de entrada. Pero es un sistema de orden 2, donde tiende a ser una parábola, pero el sistema no se estabiliza. Listo, chicos, vamos a dejar por hoy así. El jueves nos vemos. Juan Pablo, cuéntame. Profe, una pregunta. ¿Yo puedo inferir mediante una ecuación cómo va a ser la gráfica de mi sistema? Sí, claro. O sea, Si puedes siempre ver el que, comportamiento de los elementos, sí, claro. o sea, digamos, en este caso, siempre que, no sé, arriba tenga prácticamente sí la S, entonces podría yo decir, bueno, la gráfica se puede comportar de esta manera o... Es posible, sí. Digamos que los ceros y los ceros me dan ganancia y los polos me dan estabilidad. Por el momento, digamos que intento ver solamente el modelamiento, no entrar tan en detalle a eso, sino que ese punto se ve específicamente cuando trabajemos ceros y polos. Pero el cero me da ganancia y el polo me da estabilidad. Pero el polo me está mostrando una parábola. Las parábolas tienen unas asíntotas y eso directamente me está diciendo que no es nada estable. Ok, profe. Entonces ya uno mirando la gráfica en su bueno, ya uno más intuitivamente lo hace, sabe hacia dónde tiende las respuestas. Tienden, porque no las tiene exactamente en su cabeza, pero la ecuación le tiende a dar una referencia. Listo, chicos, entonces espero tengan una feliz noche, les haya gustado la clase y nos vemos el jueves, si Dios nos da vida.